Te damos gloria sobre todo, Señor. Tú eres el Rey, tú eres Dios. Nosotros somos el pueblo de tu prado, las ovejas de tu mano. Nos redimiste, Señor, nos rescataste, uniéndonos a tu Hijo Jesucristo. Esta es la salvación. Y eso tiene que cambiar todo en nosotros. Es imposible tener un encuentro con esta gloria, con esta santidad, y que nuestras vidas sigan iguales. Es imposible. Todo aquel que tiene un encuentro, su vida es transformada, Señor, y ese es el trabajo de tu Espíritu, revelarnos a Cristo. Es por eso, Padre, que disponemos, en el nombre de Cristo nos hemos reunido, porque ese nombre es grande, ese nombre es poderoso, soberano. Tu nombre nos comisiona, tu nombre nos llama, tu nombre nos manda, Señor. No es cualquier nombre, es en tu nombre, Señor. Hoy tenemos este entendimiento. No venimos simplemente a sentirnos bien, venimos porque es nuestro llamado, Señor. Tú has llamado, tú has convocado, y tu pueblo, Señor, te reconoce. Tu pueblo te reconoce. Tú eres. Abre nuestros oídos a ti, Jesús. Nos disponemos con el corazón. Nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres santo, eternamente santo, santo. Tú lo demandas. Tu santidad lo demanda. Tu santidad demanda una obediencia gozosa. Tu santidad demanda una rendición. ¿Quiénes somos para retener la rendición? ¿Quiénes somos para detener la obediencia? ¿Quiénes somos para poner en tela de duda lo que tú has dicho y lo que tú has hablado? Cada palabra tuya es firme, es estable. Oh Señor, nos rendimos a ti, Jesús. Tu santidad. Cristo, gracias por revelarnos al Padre. Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Cristo. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, Señor, declarando tu santidad. Tú eres santo, Dios. Padre, trae una conciencia de que si fuimos comprados, ya no somos nuestros. Por precio alto fuimos comprados. Trae la conciencia de pertenencia a ti. Ya no somos dueños, ahora te pertenecemos, Dios. Existimos para ti, Señor. Encuéntranos rendidos, encuéntranos humillados, gozosa y alegremente. Encuéntranos con un oído sensible a lo que tú dices, para obedecer. El oído sensible es inmediato para obedecer, Señor. No retardar la obediencia, Jesús. Aquí estamos, Cristo. Gracias, Dios, porque tú eres digno. Tú eres digno de que te sigamos independientemente de los resultados. No te seguimos por resultados. No te seguimos buscando beneficios. Son buenos, hay beneficios, pero Dios, aun si no los hubiera, tu santidad es digna. Tú eres digno. Oh Señor, gracias, Padre. Es por eso que te buscamos. La vida eterna es conocerte a ti. La vida eterna no se reduce al cielo futuro o a escapar del infierno. La vida eterna es conocerte, amarte, rendirnos, obedecerte, Jesús. En este remanente, en este rebaño tuyo, Señor, encuéntranos, Padre, en ese corazón. Traemos todo pensamiento al acuerdo de Cristo y te damos gloria, alabanza. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios. Nuestro Dios es digno. Él es santo. Aleluya. Mientras la orquesta baja para tomar su lugar, nosotros vamos a bendecir a nuestros hermanos en la fe. 3 hermanos o 3 familias a nuestro alrededor, y dile: Dios es digno. No por beneficios o resultados le buscamos porque Él es, su santidad lo demanda.
Anima a tu hermano en esta palabra. Amén. 3 hermanos a nuestro alrededor o 3 familias a nuestro alrededor. Dios es digno de nuestra obediencia. Gracias, orquesta Jalel, coro Jalel, gloria al Señor Jesús. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Iglesia, esta es una mañana de fiesta. Celebramos a Dios. Celebramos gozosamente y alegremente al eterno Dios. Bendito es Cristo por la eternidad. Bendito es el Señor. Dignos como Él no hay nadie. Digno como nuestro Dios no hay nadie. Bendito es el Señor. Dios ha venido hablándonos, iglesia, de un nuevo oído por la cruz. Hermanos, no es posible que el creyente tenga una vida común. No es posible, porque el escuchar a Dios demanda y produce como resultado una obediencia y produce una gran bendición. Usted recuerda cuando Dios prometió a Abraham, Dios le dijo: en ti serán benditas las familias, las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que promete el evangelio al que es de la fe? Abraham se lo conoce el precursor de la fe, el padre de la fe. ¿Y qué promete Dios al que es de la fe? La bendición. La bendición significa que nuestra vida deja de ser común para empezar a ser bendición donde quiera que vayamos. Donde quiera que estamos, la vida del creyente es edificación. El creyente no anda envuelto en chismes. El creyente no anda envuelto en murmuraciones. El creyente está en una comisión. Donde quiera que va es una evidencia de Cristo. Es el olor a Cristo, el aroma fragante de Cristo. Es lo que emanamos. Ahora, esta dicha del oído que nos lleva a la bendición de Dios, hermanos amados, solamente es posible porque fuimos revestidos de Cristo por la fe. Ese es el tema de esta mañana, revestidos de Cristo por la fe. Fuimos unidos a Cristo. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 61. La más grande dicha, hermano, no es que Dios me sane de una enfermedad. La más grande dicha no es que Dios me responda una oración de provisión. Todas esas cosas son buenas, son parte de la bendición, son parte de... Pero la más grande dicha es caminar todos los días con una conciencia. Me levanto, Señor, yo fui unido a Cristo. A Cristo, el Hijo de Dios, en quien todas las promesas son efectivas. A Cristo, el Hijo de Dios, en quien se cumplió toda justicia. Juan le dice a Jesús: Jesús, tú tienes que bautizarme a mí. ¿Cómo es que tú vienes para que yo te bautice? Y Jesús dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús ciertamente no tuvo un bautismo de arrepentimiento, porque él no tenía de pecado de que arrepentirse. Pero él se está identificando con nosotros, porque nosotros sí necesitamos arrepentirnos. Hermanos amados, ser unidos a Cristo es recibir el corazón de un genuino arrepentimiento. Un corazón que está sensible al llamado de Dios. El cristiano no es que se arrepintió tanto tiempo atrás. Oh, yo creí en el Señor hace 5 años me arrepentí. No, el creyente todos los días se arrepiente. El creyente todos los días camina en una actitud: Señor, vuelvo a ti. ¿Por qué? Porque el creyente que es sensible, el creyente con el oído de la fe, dentro de un momento estaré explicando qué es el oído de la fe. Ese creyente siempre está atento a lo que Dios habla. Esa es la sensibilidad por la cual David ora en el Salmo 19: absuélveme, Señor, de aquellos errores que me son ocultos. David quiere una sensibilidad para ver cada día aquellos errores que nosotros no vemos. Y cuando los vemos, entonces, por el Espíritu de Dios, entonces nos volvemos sensibles y volvemos a Dios.
Arrepentimiento es regresar a Dios. Todos los días, en el creyente con un oído circuncidado, un nuevo oído, ese creyente todos los días se arrepiente. Todos los días vuelve a Dios. Hermanos amados, este hecho de haber sido unidos a Cristo, nuestra unión con Él es muy significativo. Fue debido a que se nos unió a Cristo que ya no estamos bajo maldición de la ley. Hermanos, porque es significativo recordar periódicamente que fuimos unidos a Cristo. Porque es la más grande dicha. Fuimos unidos a Él. Y entonces en Él, hermano, se nos liberó de la más grande maldición, la maldición de la ley. Hermanos amados, se nos liberó de la maldición de la ley y se nos dio la vida del Espíritu. ¿Cuál es la bendición que Dios promete a Abraham? Dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa grande, gloriosa bendición? Hermanos amados, no nos confundamos. No lo reduzcamos a casas, carros. No lo reduzcamos a placeres temporales. La bendición que Dios prometió a Abraham por la fe a toda su descendencia, a toda su simiente, es Cristo. Cristo revelado a nuestros corazones, que es la vida del Espíritu. ¿Cuán significativo es esto, hermanos? Significa que nosotros ya no nos esforzamos por vivir el estándar de Dios. Ahora es el Espíritu el que vive en nosotros la vida de Dios. Es la más grande bendición, hermano, porque yo pasé mucho tiempo queriendo agradar a Dios con mis fuerzas. Yo no sé cuántos de aquí, no sé si han llegado ya al punto de frustración, de querer agradar a Dios con sus fuerzas y sentirse cansados y frustrados. Entonces, la más grande bendición, mis hermanos amados, es la vida del Espíritu, que se nos dio en Cristo por la fe. La promesa de Abraham es para la descendencia de Abraham, es para Cristo, que es simiente de Abraham. La promesa de la fe es la vida del Espíritu. Hermanos, el gobierno del Espíritu. Joven, significa que tú ya no forzas la obediencia a tus padres. Es el Espíritu obedeciendo en ti. Cuando tú te rindes y cuando tú disfrutas esta unión con Cristo. Hermanos, la vida del Espíritu es la promesa más gloriosa. En nosotros es el cumplimiento de esa promesa, que todas las familias de la tierra serían bendecidas en la simiente, en Cristo. La bendición para nuestra tierra. Esta tierra está en maldición. Juan Pablo mencionaba el caos político en el que vivimos. Pero no es un caos político, hermanos. Es un caos del corazón, del hombre común, del ciudadano de a pie, del grande, del pequeño, del rico, del pobre, que todavía caminan bajo la maldición de la ley. Pero nosotros en Cristo hemos recibido la promesa, la vida del Espíritu, que es Dios viviendo en nosotros, que ya no eres tú en tus fuerzas queriendo hacer, que es Dios haciéndolo en nosotros. La obediencia a sus mandamientos se vuelve un deleite. Por eso dice, no son cargas sus mandamientos. Hermanos, la bendición para esta tierra es la vida del Espíritu en nosotros. En pocas palabras, tú caminando en el Espíritu eres la bendición para esta tierra. Tú y yo creyendo lo que se nos dio en Cristo Jesús. Hermanos, esta bendición se desata, se activa en la medida que somos sabios y entendidos de nuestra unión con Cristo. Dios nos llama a conocer, Dios nos llama a ser sacerdotes del nuevo pacto. ¿Qué es un sacerdote del nuevo pacto? Uno que conoce esta unión con Cristo. La unión con Cristo no es una doctrina de nuevos creyentes o nuevos convertidos. La unión con Cristo no es una doctrina para los principiantes. La unión con Cristo es una vida, conocer, deleitarme que estoy unido a Cristo. Hermanos, cuando yo entiendo que estoy unido a Cristo, entonces mi pecado no lo veo un gigante. Mi pecado lo veo bajo las aguas, donde Él sepultó al hombre de pecado, donde Él sepultó a la naturaleza pecaminosa. Cuando yo me veo unido a Cristo, entonces yo veo el poder que Dios me da para poder ser bendición para mi familia. Si estás casado, ser bendición para tu matrimonio. Los matrimonios, hermano, ¿usted cree? Yo le hago esta pregunta de reflexión. ¿Usted cree que Dios diseñó el matrimonio para ser una carga?
para hacer algo tedioso, gravoso. Hermanos, en la maldición de la ley, sí, el matrimonio es una carga. Pero en la vida del Espíritu, el matrimonio es un deleite. Porque no eres tú queriendo obedecer en tus fuerzas. Es la vida del Espíritu. Es el Espíritu gobernando tu vida. Para amar, para servir a ese cónyuge, para entregar. Hermanos, la vida del Espíritu es la más grande bendición por estar unidos a Cristo. Ahora, Isaías 61 es el pasaje que Jesús, cuando fue a la sinagoga y se presentó, se introdujo oficialmente a su pueblo, a su gente, a su familia en Nazaret. Fue el pasaje que él dijo: hoy se ha cumplido, yo soy el cumplimiento de esta profecía, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Y casi lo apedrean a Jesús esta mañana, porque Jesús declaró: yo soy el Mesías, yo soy de quien el profeta está hablando aquí. Y Jesús está diciendo: porque el Espíritu de el Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para este llamado de llevar las buenas nuevas. Vamos al versículo 10, hermanos. Nuestra jactancia, nuestra alegría, ¿dónde debe estar? En que hemos sido revestidos de Cristo. Veamos, verso 10 dice: en gran manera me gozaré. Hermano, esto es un gran manera. Hermanos, hay gente que me dice: no, eso de expresar la alegría, eso de expresar la alabanza, eso no está bien. Hermanos, no. Aquí me dice: en gran manera me gozaré. Yo no concibo aquella expresión que es tímida, callada, reservada. No, en gran manera me gozaré. Yo siempre digo: la gente que va a los estadios sabe alabar, sabe adorar, porque lo hacen con todo su fervor, con toda su pasión. Y no me digas tú que tú estás en el equipo de Cristo y no le alabas. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Él me vistió de ropas de salvación. Teníamos ropas de vergüenza. No podíamos mirar al rostro. No podíamos, luto teníamos, ceniza. Pero en gran manera me gozaré, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de Cristo. Ropas de salvación es Cristo. Manto de justicia es Cristo. Fuimos revestidos de Cristo. Como el novio se engalana con una corona. Una boda es una fiesta. Y el novio se engalana con una corona. La novia se adorna con sus joyas. Bueno, eso queda corto al vestido con que Él nos vistió. Fuimos revestidos de Cristo. Fuimos revestidos de su justicia. Yo no tengo mi justicia. Mi justicia es un trapo inmundo. Pero Él nos vistió de su justicia. Nuestra justicia no es la que nosotros tenemos por obras. Es su obediencia perfecta. Dice la palabra que Él fue perfeccionado en la obediencia por medio del sufrimiento. Esa misma obediencia se nos ha dado a nosotros. Esa misma rectitud. Y eso celebramos cada día. Padre, gracias. Yo no estoy desnudo. Yo estoy vestido con ropas de salvación. Pero lo contrario es tus ropas. ¿Y cuáles son tus ropas? Lo que tú crees que tú puedes hacer. Y ese es el pecado. Que habiéndote Él dado una ropa de gala, un vestido de fiesta, tú rechazas y todos los días tu esperanza está puesta en lo que tú puedes hacer. Ese es el pecado. De hecho, Adán y Eva se vistieron con sus propias ropas. Hojas de higuera representan tus obras y mis obras muertas. Y Dios les dijo: no, no es con tu ropa, es con mi ropa. Y Él mató al cordero
y los vistió. Él sacrificó a su hijo para vestirte de su hijo. Él sacrificó al Cordero de Dios y nos ha dado la ropa del Cordero. Estamos revestidos de Cristo. Pero ojo, todos los días tú tienes que tener esa conciencia. No importa tu pasado, no importa el pecado. Si es que tú has creído en la ropa que Él te dio, todos los días preséntate: Señor, vengo hoy vestido con las galas que tú me diste, con las ropas que tú me diste. Qué precioso. Porque como la tierra produce sus renuevos, verso 11, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, es decir, así como hay fruto, brotes, retoños, renuevos, así el Señor Jehová hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Así como brota lo sembrado, es una ley que lo que se siembra tiene que florecer, crecer, y de poquito a poquito. Hermanos amados, así dice: yo te vestí de ropas de justicia. Ahora yo estoy haciendo en las naciones de la tierra, en esta ciudad, en esta provincia, a través de mi cuerpo, yo estoy haciendo florecer la justicia. Hermanos, la justicia no vendrá de un presidente. La justicia no vendrá de jueces, fiscales. Ciertamente son instrumentos puestos por Dios y tendrán que rendir cuenta a Dios. Dios utilizará a esas mismas autoridades gobernantes para juzgar una nación. Lo hemos aprendido en ocasiones anteriores. Tenemos las autoridades que son la bendición de Dios o el juicio de Dios como pueblo, como país. Pero mis hermanos, la verdadera justicia no vendrá de ellos. ¿Sabe de quién vendrá la verdadera justicia? De un creyente, de un cristiano que está vestido de Cristo y que vive todos los días con conciencia: yo fui vestido con ropas de salvación. Aleluya. Hermanos, esto es glorioso. Él hará que brote la justicia y la alabanza en medio de las naciones. Esa es la bendición prometida a Abraham. Hermanos, es por causa de su obra de justicia en nosotros que las familias, las naciones verán el poder de Dios. Por causa de un pueblo que se jacta, no en su fuerza, se jacta en el vestido de salvación. Hermanos, en Mateo 21 y 22, no vamos a ir para allá, pero yo quiero apenas mencionar por encima esto. Jesús confrontó a los principales sacerdotes, líderes, los ancianos del pueblo le llama, los escribas y fariseos de Israel. Los confronta porque ellos habían rechazado la salvación de Dios al rechazar a Cristo. Ellos dijeron: no queremos tu vestido, preferimos caminar nuestras vidas con nuestro propio vestido. El vestido de sus obras, el vestido de sus propias glorias, de sus tradiciones. El Rey del universo hizo un llamado general a todos a esta fiesta. Hermanos, el Rey del universo hizo un llamado a todos, un llamado general a esta fiesta de salvación. Pero estos hombres, líderes religiosos, ellos rechazaron la invitación a la fiesta. Es por eso que en Mateo 22 Jesús habla de una parábola tomada de una fiesta. El rey convocó a una gran fiesta. Jesús, ¿de qué está hablando? Esos convidados que primero rechazaron la invitación. Está hablando de los escribas, de los fariseos, de los líderes del pueblo que habían rechazado la salvación al rechazar a Cristo. Hermanos, rechazaron todo lo que tenía que ver con su salvación. Rechazaron su voluntad, rechazaron a sus enviados. Habla de una viña. El dueño plantó la viña, contrató siervos, se fue, les dejó la viña para que ellos la produjeran. Después de un tiempo él iba a recibir sus ganancias, el dueño. Y cada vez que él enviaba un enviado, un comisionado, lo mataban, lo maltrataban. Finalmente envió a su hijo y dijeron: este es el heredero, matémoslo porque este va a tomar la viña.
¿De quién está hablando Jesús? De todos aquellos a los cuales Él vino, pero lo rechazaron. Y luego rechazaron a sus profetas, rechazaron a sus enviados. Y luego terminaron rechazando al Hijo de Dios. La fiesta, está la invitación hecha. Y Dios hace un llamado. Vístete de las ropas de salvación. No voy a entrar en detalle, pero a ratos tengo ganas de entrar en los detalles. Ustedes recuerdan en esa mención, dice que luego el rey se enojó con todos esos que rechazaron la invitación y dijo: vayan, busquen a todo mundo, a todos, pobres, mancos, cojos, ciegos, a todo al que nadie da un centavo, y ellos serán mis invitados a la fiesta. Y los trae. Lucas hace un poco más de extensión de ese relato, pero Mateo 22 menciona que encontraron a uno dentro de la fiesta que no estaba vestido. Hermanos, ¿por qué? Pero pastor, trajeron a gente de toda condición, era lógico que no tenga vestido. No, se acostumbraba que en las fiestas, en las bodas, como era sobre todo de gente importante, era el rey el que organizaba esta boda para su hijo. Entonces no era cualquier organización. La organización mismo, el rey, daba un vestido de fiesta a cada uno de los que eran invitados a las bodas. Y dice que cuando el rey vio y entró y vio los comensales, se dio cuenta de que no estaba vestido. Y dice que el rey se enojó y llamó que los sacaran. ¿Por qué? Porque había rechazado el vestido de salvación. Hermanos amados, créanme, esto es crucial. Hermanos, no, esto no es una doctrina para los nuevos creyentes. No, hermanos, este es un llamado de la vida. Todos los días yo necesito revestirme de Cristo en su justicia y en su salvación. Decir: gracias, Señor. Hoy no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que tú me has dado como vestido. No estamos desnudos, jamás estamos desnudos. La maldición del pecado es que se vieron desnudos, pero tú y yo, si estamos en Cristo, ya no estamos desnudos. Tú y yo, por estar en Cristo, tenemos un vestido de salvación. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué caracterizaba a estas personas que eran los sacerdotes, los líderes, los religiosos? Escúcheme, eran gente que confiaba en sus esfuerzos propios. Se jactaban en lo que ellos podían lograr. Se jactaban en sus esfuerzos propios. Se jactaban en lo que ellos podían conseguir. Ellos buscaban la aprobación de la gente. Amaban la aprobación de la gente. Hermano, ese espíritu de la aprobación de la gente, cuidado. Ese es el espíritu de los fariseos. Gente que vive por el temor del hombre, del qué dirán. Hermanos, no interesa el qué dirán cuando tú entiendes que tienes un llamado mucho más alto: vestirte de Cristo y manifestar a Cristo todos los días. Eres libre de esa enfermedad infernal, el temor del hombre. Hermanos, pero ellos amaban, a ellos no les interesaba lo que pensaba Dios. Ellos no tenían oído para oír. Ellos tenían la enfermedad de la aprobación de la gente. Hermanos, el que es la verdad y la vida, esto me encanta, estaba delante de ellos. Cuando Pilato dice a Jesús: ¿qué es la verdad? Y Jesús estaba allí. Y Jesús no gesticuló palabras. La verdad estaba delante de él y no la reconoció. Hermanos, la verdad puede estar delante tuyo y no valorarla. Pero si a ti se te abrió el corazón, el Espíritu te abrió tus ojos y tus oídos, no pierdas de vista jamás que la verdad, Cristo, es quien habita y vive en nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, estaba la vida delante de ellos. La vida estaba ahí. Jesús no vino a dar vida, Él es. Muchas veces pensamos de Dios como: oh, Dios tiene
vida. Dios tiene amor. Dios tiene paz. No, 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 hermanos. Él es. Hermanos, y tú fuiste vestido de Él. Por lo tanto, tú no buscas paz. Tú vives con la paz. Hermano, tú no buscas amor. Tú vives con el amor todos los días. Su amor derramado en tu corazón. Hermanos amados, esta gente tenía la verdad y la vida delante de ellos, pero ellos tornaron sus espaldas, prefirieron sus propias alegrías, pero no quisieron el gozo de Dios. Amaron sus glorias vanas, rechazaron la gloria de Dios. Ahora, no los juzguemos precipitadamente, sino veamos en ellos si hay un espejo de nuestra condición. ¿Tú diste por sentada la vida cristiana? ¿Te acostumbraste a la vida cristiana? Hermano, ten cuidado con eso. No, quiero que veas Filipenses 3, verso 8, lo que Pablo anhelaba y quería. Esta es una carta escrita desde la prisión. Quiere decir que han pasado algunos años, bastantes años, de Pablo, el apóstol, el siervo de Dios. Dice Pablo en el verso 8, casi al final del verso 8: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué quería Pablo? ¿Un anciano? Yo no puedo concebir que el anciano no tenga pasión, porque aquí veo un anciano apasionado por un incomparable valor. Conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero yo siempre me digo, Pablo, ¿tú ya no le conoces? ¿No debería Pablo estar ya aburrido? No, es que Pablo ve el incomparable valor y él dice, quiero conocerle aún. Hermano, tú no le conociste a Dios, tú le estás conociendo si te dispones. Hermano, ¿cuál es tu pasión? ¿Tu trabajo? ¿Tu profesión? ¿Eso te apasiona? Ten cuidado que la pasión por Cristo supere y haga ver lo demás como que si no te importara. No es que no te importa en realidad, te importa, lo haces, pero tú tienes una pasión mayor: conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Pablo, tan grande era el amor, tan grande era el valor que Pablo le había dado a esa relación eterna, que Pablo entonces dice, todo lo demás es basura, a fin de ganar a Cristo. Ese anciano cree todavía, sabe que todavía hay que ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo hoy. Si yo no le conozco hoy, pierdo belleza. Mañana, esta semana, hemos empezado el mes de junio. Hermanos, es ganar a Cristo. Cuánto más de Cristo se nos revela, cuánto más de Cristo nos apasiona, cuánto más de Cristo nos envuelve. Ese es el tesoro. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Hermano, no se trata del esfuerzo humano, no se trata de lo que nosotros logremos, se trata de ser hallado en Él, en su justicia. Dice, no en mi propia justicia, ser hallado en la justicia que es por la fe en Cristo. Abraham creyó y fue llamado justo. Hermanos amados, fue justificado. Por lo tanto, hermanos, conocerle a Él, dice, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. La pregunta con la cual yo quiero cerrar esta parte inicial es: ¿cuánto gozo te produce el conocerle? ¿Cuánto gozo te produce la obra de su muerte y su resurrección? ¿O es para ti una doctrina? ¿O es para ti algo irrelevante? No me hables de otra cosa, háblame de la cruz. Háblame de su muerte y su resurrección y el tesoro que esto es para ti.
¿Cuánto gozo te produce saber que has sido revestido de Cristo? ¿Cuánto empeño, cuánta pasión pones en la tarea diaria de conocerle? La semana pasada ya les propuse una tarea, un proyecto, ¿recuerdan? Vamos a memorizar la palabra. Vamos a permanecer en la palabra, injertarla, porque solo la palabra implantada puede salvar nuestras almas. ¿Cuánto empeño pones en la tarea de conocerle? ¿Cuánto te disciplinas para deleitarte, hermano amado? ¿Cuánto te disciplinas para deleitarte en Él? Hermano, ¿cuánto te disciplinas para atesorar su palabra? Quiero cerrar con este versículo en Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Porque la palabra bautismo es la palabra griega baptizo, que significa injertar, unir, implantar. Hermanos, dice que todos los que fuimos injertados, unidos a Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Lo ves por la fe? ¿Lo alcanzas a ver, hermano? Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos sois uno. Hermanos, si fuiste unido a Cristo, quedaron al lado las diferencias sociales. Si fuiste unido a Cristo, quedó al lado tu reputación. Ya no interesa tu reputación, no interesa la mía. Hermanos, si fuimos unidos a Cristo, todo lo que interesa es un solo y nuevo hombre, Cristo. Es todo lo que interesa. No hay más distinción temporal, no hay más distinción terrenal. El acceso a la promesa es ahora posible para todo el que está en Cristo. Hermanos, dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Vives como un heredero de Abraham? ¿Vives como descendencia de Abraham? No me vengas aquí, descendencia de Abraham son los judíos de sangre. No. Ahora en Cristo, judíos de sangre como no judíos de sangre son descendencia de Abraham. Por causa de que la simiente de Abraham no es una raza, no es un linaje. La simiente de Abraham es Cristo. Y todos los que están en Cristo, entonces ahora, hermanos, son descendencia de Abraham. El problema es este. Yo puedo ser descendencia de Abraham si no me revisto de Cristo todos los días, hermanos, entonces caminaré como hijo de Ismael y no de Abraham, no de Isaac, el hijo de la promesa. Hermanos amados, muchos creyentes caminan como esclavos. La simiente de Ismael, la simiente de Agar es la esclava. Pero Sara, el hijo de la libre, son los verdaderamente libres. En Cristo nosotros somos simiente de Abraham. Fuimos llamados a libertad. Ninguna cosa te controle, ninguna cosa te domine. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer con ustedes una oración donde vamos a tomar el poder. Y si usted no ha recibido ese gozo, usted hoy por la fe pueda poner su esperanza y su fe en Cristo Jesús. Hermano, no puedes tener muchos años de cristiano. Eso no te hace. Lo que te hace es la conciencia de haber sido unido a Cristo. Puedes ponerte de pie. Padre, gracias por la unidad con Cristo. Gracias por habernos unido y traído a Él. Señor, no hay mayor gozo que entender que teníamos antes manto de luto, manto de tristeza, ceniza, pero ahora, Señor, hemos sido revestidos de Cristo. Por la fe, todos los que han creído en Cristo están unidos a Él. Ya no hay otro gozo, no hay otra distinción. Solo Cristo es el hombre. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta mañana con el oído de la cruz, el oído circuncidado. Señor,
somos tan sensibles a las voces de este mundo. Vemos una noticia y nos agazapa, nos atrae. Vemos bienes de este mundo y el corazón salta por dentro. Vemos a nuestro hermano en necesidad y cerramos el corazón. Somos tan sensibles a un sistema vendido al pecado, pero somos insensibles a tu voz. Señor, para eso vino la cruz, para matar esa insensibilidad, ese endurecimiento, esa incredulidad de corazón. Y hoy nos humillamos, Padre, y te pedimos el oído de Cristo, la sensibilidad, la visión de Cristo. Danos la gracia y el poder de caminar en esa realidad, Señor. Padre, nos unimos a esta celebración eterna, la victoria de la cruz, que fue la muerte de Adán, y se levantó el nuevo hombre. Gracias, Cristo es ese nuevo hombre, Señor. Al tomar su asiento por un instante, por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 50. Llevo 3 domingos o 2 domingos anteriores aplazando esta palabra, y yo sé que este es el momento. Por favor, ponga su atención. Hermanos de la fe de Cristo, amigos que nos visitan, familiares, hermanos, estar unidos a Cristo, lo que hemos cantado, lo que hemos declarado, revestidos de Cristo, nos dio, diga conmigo, me ha dado la capacidad de oír de Cristo. Se nos dio el oído de Cristo. Dígale a la persona junto a usted, la cruz nos dio el oído de Cristo. Ahora, hay quienes usan ese oído y hay quienes no lo usan. Y si lo usamos, entramos en el reposo. Si no lo usamos, no disfrutamos el reposo de Dios. Hermanos, a eso es lo que la palabra le llama oír de fe. ¿Sabías que Jesucristo caminó como hombre con un oído completamente rendido, afinado, sintonizado al Padre? Mira, a Jesús le podían decir tantas cosas, pero Jesús no tenía oído para nada. A Jesús le podía criticar el sistema instaurado religioso. Jesús no era movido por esas cosas. A Jesús le hablaban de necesidad. Jesús nunca se movió por necesidad. A Jesús le hablaban, Señor, los recursos están limitados. ¿Cómo se te ocurre que vamos a alimentar a una multitud hambrienta? Jesús no conoce calculadoras que nos hacen ver lo limitado de nuestros recursos. Jesús solamente sabe oír la voz del Padre, y el Padre tiene toda provisión. Nosotros estamos tan acostumbrados a este sistema y escuchamos noticias y estamos asustados, corriendo. Todos los pronósticos hablan de colapsos económicos. Bueno, Cristo no tiene oído para eso. Cristo solo sabe oír al Padre. Y el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo, tienes todo mi bien. Y hermanos, la buena noticia que yo le vengo a compartir es que el Cristo en su obra en la cruz nos dio a usted y a mí el oído de Cristo. Qué precioso es eso. ¿Sabe? El oído espiritual de Cristo fue lo que lo perfeccionó en la obediencia. Nadie que no activa este oído espiritual podrá obedecer, mucho menos ser madurado en la obediencia. La verdadera madurez espiritual solo es posible por causa de un oído sensible a Dios. El oído espiritual lo facultó a Cristo para sostener a los fatigados, para soportar la provocación de sus detractores. Su oído espiritual lo facultó para darle la espalda
a aquel que lo latigueaba, y sus mejillas y sus barbas a aquellos que se las jalaban. ¿Por qué Jesús pudo rendirse y entregarse de esa manera? Por un oído circuncidado. El oído espiritual. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Isaías 50, versículo 4. Este es el cántico del Mesías, el siervo de Jehová. Mire lo que dice el Mesías. Cristo es el Mesías. El Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Un corazón rendido a Dios, un discípulo de Cristo, trae descanso a los que están a su alrededor. Pero el insensible, ¿qué es lo que hace? Trae problemas, trae carga, es un cansancio. Los creyentes que son paz para otros son los creyentes con un oído espiritual. Los creyentes que son problema generalmente no saben escuchar. Y Dios habla, pero esta generación es endurecida de oídos. Hermanos, miren lo que dice. Mañana tras mañana me despierta. ¿Cómo alguien se puede despertar? ¿Cómo el discípulo se puede despertar? Escuchando al que lo llama. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Subraye, por favor, resalte esa frase. Despierta mi oído para escuchar. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escucha Cristo? Como los discípulos. Eso es tremendo. El Señor Jehová me ha abierto el oído. Y no fui desobediente ni me volví atrás. Wow, esto de aquí me impresiona. Este es el oído de Cristo. Este es el oído del Mesías. Es por ese oído que Él pudo. Entonces, mire, veamos los resultados. Un oído para escuchar como discípulo. Tu voz me interesa, Señor. Lo que tú dices prevalece. No me interesa lo que diga la gente. Me interesa conocer lo que dices tú. Yo vivo de cada palabra que sale de tu boca. Ese es el discípulo. ¿Qué es un discípulo? Aquel que vive por cada palabra que sale de su boca. Miren los resultados. Di mis espaldas. Entregué mis espaldas a los que me herían. Miren, la negación no es posible sin un oído espiritual. Jesús pudo negarse a sí mismo por causa de su oído. ¿Con qué oído estás oyendo, hermano? Di mis espaldas. Nadie entrega sus espaldas a alguien que le va a castigar, a alguien que le va a latiguear. ¿Usted entrega sus espaldas? Le aseguro que usted sabe de ello, usted sale corriendo. Pero el oír del discípulo lo faculta para dar sus espaldas. En otras palabras, saber oír nos faculta para tomar nuestra cruz. Di mis espaldas a los que me herían. Él la entregó, no lo tuvieron que buscar. Él puso su espalda porque él escuchaba a Dios. Él escuchaba al Padre. Di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Nadie tuvo que irlo a perseguir a Cristo. La negación es un fruto de saber oír. Él entregó sus barbas. Mesan mis barbas, les dijo. Aquí está. No escondí mi rostro de injurias. Él no se escondió. Él no estuvo oyendo de Herodes. Aquellos falsos teólogos, pastores que dicen que Jesús en Getsemaní tuvo miedo. Eso es una gran mentira del infierno. Jesús nunca tuvo un milisegundo de miedo, porque el miedo es producto del pecado y en Jesús no había pecado. Jesús no estuvo temblando. Es más, dice que cuando vinieron a Getsemaní preguntaron, ¿dónde está? Él dijo, yo soy. Todos cayeron al suelo.
por el resplandor de su presencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo quiero que usted ponga atención al por qué. Oído de discípulo. Oído que sabe escuchar a Dios. Qué poderoso es esto. Estaba ante Herodes. Estuvo ante Caifás. 3 autoridades: Caifás, Herodes y Pilato. Y entre los 3 sus piernas eran fuertes. Su mirada era directa. Él estaba siendo juzgado, pero en realidad ellos estaban siendo confrontados. Ese es el poder del que sabe escuchar. Wow, dice: no escondí mi rostro de injurias y esputos, escupitajos, lo escupían y él estaba allí. Tú no vas jamás a negarte, tú no vas a jamás tomar tu cruz si no sabes escuchar. Verso 7. Esta es la confianza del que sabe escuchar. El Señor Jehová me ayuda. No importa delante de quién estemos, no importa lo que haya que enfrentar, el Señor Jehová me ayuda. Por eso no soy humillado. ¿Por qué no soy humillado? Por un oído que sabe escuchar. Continúa diciendo allí: por eso como pedernal he puesto mi rostro. Cuando los discípulos les estaba temblando las piernas, porque Jesús les había dicho que se acercaba la cruz, se acercaba el momento de ir al Calvario. Y los discípulos dicen: Señor, ¿cómo se te ocurre ir a Jerusalén con el ambiente tan convulsionado? Te están buscando, quieren matarte. Dice la palabra del Señor que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice que Él puso, aquí nos está dando la luz, su rostro como una piedra. Nadie lo movía, Él estaba determinado a la cruz. ¿De dónde salió ese poder? ¿De dónde salió ese poder? Creo que no me está atendiendo. Está en otro lado usted. Gloria a Dios por los que están sintonizados, por un oído que sabe escuchar. Acá venimos a escuchar su palabra. Amén. Si usted viene a cumplir con un tiempo, creo que no es ese tiempo. Por eso es que estamos derrotados muchos, porque no sabemos oír, no sabemos escuchar. Somos tan desconcentrados. No soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Él no fue avergonzado, porque el oído nos da de nuevo confianza en la vindicación de Dios. Verso 8: cercano está el que me justifica. Cercano, conmigo está el que me justifica. La pregunta: ¿quién me condena? ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi enemigo? El que sabe oír no conoce enemigos. Hay los enemigos, pero los enemigos son como la nada. Aleluya. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerca a mí? He aquí, el Señor Jehová me ayuda. ¿Quién es el que me condena? En la hora más dura de Jesús, en la mayor presión, Cristo tuvo la confianza de que el Padre lo justificaría. He aquí, todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Esa es la confianza que tiene el discípulo. El enemigo como polilla, como ropa vieja que se come la polilla. Eso es lo que dice. ¿Quién hay entre ustedes que tema a Jehová? ¿Quién de ustedes teme a Jehová? ¿Quién oye la voz de su siervo? ¿Quién oye la voz de su siervo? Que ande en tinieblas y no tenga luz. ¿Quién aquí necesita esta luz? ¿Quién está caminando en tinieblas? Oiga la voz de su siervo, está diciendo. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí todos ustedes
hablando de aquellos que abrazan sus propias luces. Miren lo que les dice: he aquí todos ustedes que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, antorchas, que andan a la lumbre de vuestro fuego y entre las teas que han encendido. Aquellos que rechazan a Cristo, rechazan escuchar a Cristo, aquellos que rechazan rendirse a su voz, ¿qué es lo que pasa? En tormento yaceréis, en tinieblas yacerán, en dolores. Qué tremendo es oír, qué crucial es saber oír. Por lo tanto, ¿qué celebramos? A nuestro Dios que nos ha dado un nuevo oído espiritual por estar unidos a Cristo. Hermanos amados, es crucial, fundamental. Dice Hebreos capítulo 4: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es posible ser creyente y no alcanzar el reposo por no saber oír su voz. Hay creyentes que fueron diligentes con lo que se les dio, y esos creyentes entonces entran, disfrutan un eterno reposo de sus obras todo el tiempo. Pero hay creyentes que por no administrar lo que han recibido, no saben oír, pierden y no entran a disfrutar el reposo de Dios para hoy. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. A ambos se nos ha anunciado. Israel se le anunció el evangelio, a nosotros se nos anunció el evangelio. Pero la palabra que ellos oyeron, ¿qué pasó? No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Qué pasó? Es un oír que no es de fe. Ellos oyeron, pero la palabra no les aprovechó porque no fue acompañada de la fe. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué es el reposo, pastor? Explíqueme. ¿Es el cielo? No, no es el cielo. El cielo futuro no es el cielo futuro. El reposo. El reposo de Dios es lo que el Padre da en Cristo. ¿Qué es lo que el Padre da en Cristo? Reposo de una vida basada en el esfuerzo, basada en mis recursos para tratar de ganar la vida. Y son personas cansadas, son personas agotadas, son personas que día a día viven una eterna carga, porque no han entendido que Dios terminó su obra, ya Dios, sus obras cesaron. Y el que cree, el que sabe oír, el que se dispone, el oír que va acompañado de fe, disfruta el reposo de una vida que pasa esforzándose, que pasa en obras para ganarse el favor de Dios. Yo no quiero vivir una vida que se base en mi esfuerzo. Yo quiero una vida que se basa en saberlo oír a Él. Y esa es la bendición que hoy quiero declarar sobre la iglesia del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y declaramos esto? Padre, el oído del discípulo, el oído del que sabe escuchar, sea sobre tu pueblo. Que el oír de tu pueblo sea acompañado de la fe. Y entonces, Padre, podamos tomar nuestra cruz como Cristo tomó su cruz. Cada día se negó a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Gracias, eterno Dios. Tomamos nuestro oído, iglesia. Por un momento, dígale al Señor: estoy unido a Cristo, he creído en Cristo,
ahora recibo mi nuevo oído por la fe. Padre, sensibilízanos a tu palabra. El Señor nos ha dejado una tarea, iglesia: implantar la palabra que puede salvar nuestras almas. ¿Está ya memorizando la palabra? ¿Puedo llamarlo a usted, seleccionarlo aquí al frente y que usted nos recuerde la palabra que está implantando? La palabra no salva por leerla. La palabra salva al que la implanta. Y esto es muy serio y muy práctico y muy espiritual. ¿Cuál es la palabra que has memorizado esta semana? ¿Qué memorizaste? ¿Qué guardaste? Porque es la única manera en que Dios habla. Tómale la lección a la persona junto a ti y dile: ¿qué memorizaste de su palabra esta semana? Tómele. No importa que no le quiera ver directo al rostro. ¿Qué memorizaste? ¿Qué implantaste? Porque solo Dios habla en su palabra. Adoremos al Señor mientras recibimos los elementos de la cena. ¿Estás buscando un pueblo sensible a tu voz? Tu obra no fue en vano. Tu cruz no fue en vano. Fue para resucitar un hombre y una mujer con oídos circuncidados, oídos no pesados. Estás buscando a ese hombre y esa mujer sensibles, ese hombre y esa mujer que son diligentes en implantar la palabra, ese hombre y esa mujer que han entendido: vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Esos son los vencedores. Esos son los conquistadores. Ellos son los que pueden tomar la cruz y ponen sus espaldas y entregan sus mejillas en la negación. Seguirte, Padre, implica tomar cada uno nuestra cruz por el poder de tu cruz, Señor. ¿Podrías encontrar en nosotros un oído afinado? Un oído apagado a las voces de la ofensa, a las voces del diagnóstico médico, a las voces de la calamidad financiera, pero que tengamos sensibilidad para el cielo que está hablando en Cristo. Señor, aquí estamos. Al participar de tu carne y tu sangre, comemos ese entendimiento, un nuevo oído por la cruz. Señor, el oído de discípulo y la lengua de discípulo para levantar a los fatigados, para levantar a nuestras familias. Esposo, ¿no te has dado cuenta que tienes a tu familia fatigada? Padres, ¿no se han dado cuenta que tienen a sus hijos fatigados? Pero si tú sabes escuchar, si tú sabes, entonces tus palabras levantarán a los fatigados. Queremos disciplinarnos, queremos especializarnos en conocerte, Jesús, y oírte a ti. Padre, estamos lanzando el reto a la iglesia de implantar tu palabra. No es difícil para aquel que entiende que cada palabra tuya es oro, es piedras preciosas, y amamos el oro de tu palabra y las piedras preciosas de tu palabra, Señor. Esa es nuestra recompensa. En guardarlos, dice el salmista, en guardar tu palabra hay gran recompensa. Señor,
aquí estamos, rendidos. Padre, oírte a ti, oírte a ti, oírte a ti en tu palabra es todo lo que clamamos. Comemos hoy comunión, hábitat con el oído de Cristo. Como escucha Jesús, así es mi escuchar, porque no hay diferencia. Es el mismo oído que la cruz nos ha dado, el oído del siervo de Jehová. Gracias, Padre, nos rendimos y comamos una disciplina, la diligencia para afinarnos solo a lo que Él dice, solo a lo que Él habla, para su gloria. Comamos ese oído espiritual. Levantamos la copa de la salvación en memoria de Cristo, no en memoria de pasado, no en memoria de pecado. Mis hermanos que se han bautizado en esta mañana, en memoria de Cristo. Ustedes son de Cristo, ustedes pertenecen a Cristo, son de Él. Iglesia, la verdadera iglesia, aquella que ha sido circuncidada con un nuevo corazón, aquella que ha recibido el nuevo Espíritu de Dios, escucha y atiende a su voz. Y aquellos que están muertos, Señor, resucita. Aquellos que están en tinieblas, alumbra tu luz y úsanos para hacer bendición, porque somos de Abraham, bendición a las familias de la tierra. Levantamos la copa y si puede intercambiarla con alguien en su alrededor, en su derredor. Participamos la copa de Cristo. No es la copa de los demonios, es la copa de su sangre, es la copa de su obra terminada, completa y total. Tomamos de Él. ¿Qué comemos? Raudal de vida, esperanza, salud, fuerza, vigor. Comemos hoy a Cristo. Sus piernas nunca se debilitaron, aun cuando lo desfiguraron, lo descoyuntaron, pero nunca su firmeza fue quebrada. Él estuvo firme en su alma, en su corazón, firme en la vindicación del Padre. Tú nos vindicas, Dios, tú nos justificas para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. De Cristo tomamos.